Bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es jueves 2 de julio del año 2020. Yo soy Germania desde Miami y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez, como siempre, de lunes a jueves. ¿Cómo estás, Jovel? Pura vida, muy contento. Ya para nosotros se acaba la semana, pero vienen cosas interesantes para el fin de semana. Y quiero aprovechar para felicitar a mi abuela, que hoy cumple 93 años y seguramente va a ver este saludo. ¿Verdad? Y les invito a ver las fotos tan bellas que puso Jovel en su Twitter, que muestran cómo su familia ha estado visitando a su abuela, que es una belleza. Feliz cumpleaños para ella. Pero entremos ya en las noticias, pues hoy ha sido un día bien cargado. Una corte del Distrito de Columbia, aquí en Estados Unidos, ha aprobado la incautación de la gasolina que cargan 4 petroleros que navegan hacia Venezuela, cargando gasolina que viene desde Irán. Lo van a decomisar por considerar que esta gasolina está sujeta al Estatuto de Decomiso del Terrorismo. La demanda de decomiso civil presentada el miércoles por la noche en la Corte Federal del Distrito de Columbia alega que la venta fue organizada por un hombre de negocios, Mahmoud Madanipur, con vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. La administración Trump ha aumentado la presión sobre los propietarios de barcos para que cumplan con las sanciones contra adversarios estadounidenses como Irán, Venezuela y Corea del Norte. El jueves, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a 8 buques que recientemente se descubrió que transportaban crudo venezolano. La medida siguió a un intento de subasta el miércoles por parte de alguaciles federales en Houston de 100,000 barriles de gasolina incautados de un barco gestionado por Grecia, cuyo propietario sospechaba que la carga se dirigía hacia Venezuela. Ninguna de las 5 partes en la subasta aceptó la oferta mínima de $2.5 millones. Los 4 petroleros mencionados en la denuncia presentada el miércoles, Vela, Bering, Pandy y Luna, transportan actualmente a Venezuela 1,1 millones de barriles de gasolina, obtenidos a través de arriesgadas transferencias de barco a barco, alegan los fiscales. De los 4, el Vela navega actualmente cerca de Filipinas, según muestran los datos de seguimiento de barcos, mientras que el Pandy parece haber apagado su sistema de seguimiento satelital el 21 de junio, después de haber pasado 2 semanas entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar, Jovel, que esta gasolina se estaba subastando en una gran oferta y el hecho de que nadie quiso comprar este producto demuestra el miedo que tienen las personas de violar tanto las sanciones en contra de Venezuela como las en contra de Irán. Sí, bueno, yo creo que hay que poner atención a quienes están verdaderamente respetando estas sanciones, quienes ven con buenos y con malos ojos al régimen. Hay una noticia que hemos estado siguiendo. Supimos que el dictador Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas y le dio 72 horas para salir. Bueno, hoy trascendió un comunicado que vamos a poner en la pantalla. En él se detalla sobre una llamada telefónica entre Josep Borrell y Jorge Arreaza, quien es el canciller del régimen. En este comunicado, ambas partes acordaron, y voy a citar, promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel, en el marco de una cooperación sincera y del respeto al derecho internacional. Esto, por supuesto, es llamativo, puesto que en teoría el Parlamento Europeo no reconoce a la dictadura de Nicolás Maduro como gobierno legítimo. Sin embargo, aquí hablan de relaciones diplomáticas. Tras la publicación de este comunicado, el dictador Nicolás Maduro se pronunció al respecto. Esto fue lo que dijo. Me parece buena la idea de darle una oportunidad, como decía John Lennon, darle una oportunidad al diálogo, a la diplomacia, a la comunicación y a un nuevo entendimiento con la Unión Europea. Arreaza, canciller,
Bueno, informa a Josep Borrell que como presidente de la República Bolivariana de Venezuela he decidido suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, sacar un comunicado conjunto entre ambas instituciones, como se ha sacado, y proceder a una nueva etapa de diálogo entre el alto representante Josep Borrell y el canciller de la República Bolivariana, Jorge Arreaza, y eso es lo que se ha hecho. Me parece que es lo mejor, lo más inteligente, lo apropiado y además lo que se corresponde con lo que nosotros buscamos. Que el mundo escuche la verdad de Venezuela. Ya va, quiero entender esta noticia bien, Jovel. El gobierno, el régimen de Maduro y la Unión Europea sacaron un comunicado juntos. Sí, un comunicado conjunto fue el que pusimos en pantalla. Jorge Arreaza y Borrell tuvieron esta llamada que no se entiende por qué, si en teoría no reconocen al régimen de Maduro, y llegaron a un acuerdo ambas partes para que la embajadora no fuese expulsada. Ok, nada más quería cerciorarme que entiendo bien. Pero hablemos ahora de un gran logro para el gobierno interino de Juan Guaidó, pues el Tribunal Superior Británico dictó hoy jueves que la administración del presidente interino Juan Guaidó y no la del dictador Nicolás Maduro puede acceder legalmente al oro venezolano que está guardado en el Banco de Londres. Tras escuchar a las partes, el juez ha concluido que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional del país y por tanto la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por él, es la que tiene autoridad sobre las reservas. El magistrado también ha decidido que no es justiciable, es decir, que la Corte no puede someter a examen la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la Junta del BCB realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas. Ya sabemos, Jovel, que el Ejecutivo había reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo, pero ahora también el sistema judicial del Reino Unido lo ha hecho. Cabe destacar que la propaganda del régimen de Maduro sobre este tema es que ellos querían vender parte del oro que vale hasta $1.000 millones que está en el Banco de Inglaterra. Lo querían vender para comprar insumos para lidiar con la crisis del coronavirus en Venezuela. Obviamente ya el régimen de Maduro ha sacado una respuesta a la decisión del Banco de Inglaterra. En un comunicado dicen que ya se están moviendo para encontrar a los responsables de robar el oro de Venezuela. Bueno, qué irónico, ¿verdad? Pero fíjate que también hay que estar muy pendientes de esto, porque si bien ahora Guaidó va a tener acceso a estos recursos, es importante periodísticamente fiscalizar este proceso. ¿Qué va a ocurrir con ese dinero? Porque el dinero no es de Guaidó, es de los venezolanos y debe ser manejado de la forma más transparente posible, que esa no es una característica tampoco del gobierno interino. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Ella presentó hoy una breve actualización de un informe que después va a dar más detalladamente sobre los derechos humanos en Venezuela. En él denunció unas 38 presuntas ejecuciones a jóvenes por parte del FAES entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y otras de algunos otros cuerpos de la dictadura chavista. También criticó las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en las cuales se metió con algunos partidos políticos y nombró un Consejo Nacional Electoral que imposibilitan a su criterio o disminuyen más bien la posibilidad de que haya unas elecciones parlamentarias creíbles y democráticas. Esto fue lo que dijo. Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua, la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. Mi oficina siguió documentando restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos.
Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Y mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos. El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia, la situación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco, bajo el ítem 4. Y según datos preliminares oficiales, alrededor del 77% de los rusos aprobaron una reforma constitucional del presidente Vladimir Putin, que para sus detractores busca perpetuarse en el poder. Esto después de 20 años al frente de Rusia. Los resultados preliminares se basan en los datos del 61% de los centros de votación repartidos en el inmenso territorio ruso y fueron difundidos por la Comisión Electoral Central. La participación estaría alrededor del 65%. El principal opositor al Kremlin, Alexei Navalny, calificó el miércoles de enorme mentira los resultados de la votación de los rusos, aprobando una revisión constitucional que facilitará a Vladimir Putin mantenerse en el poder hasta el 2034. Aparte de la extensión de los mandados, las enmiendas refuerzan algunas prerrogativas presidenciales, como los nombramientos y el despido de jueces. Y se incluyen otras medidas, como la inclusión en la Constitución de la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual. También se añaden principios sociales, como la garantía del salario mínimo y la revisión de las pensiones según la inflación. Vamos a México, este país que tenemos la responsabilidad de seguir con atención debido a lo que está ocurriendo, no solo por la pandemia, sino también por el gobierno que hay ahí. Tras 18 meses de mandato del socialista Andrés Manuel López Obrador, la oposición luce debilitada, aunque hay sectores que empiezan a alzar la voz, incluso pidiendo la salida del poder del presidente ante sus pobres resultados en economía y seguridad. 3 caravanas de automovilistas han recorrido Ciudad de México y otras urbes en las últimas semanas para rechazar la gestión del mandatario, a quien señalan de esconder una agenda comunista. La encuestadora y Consulta Mitofsky ubica a López Obrador con un 50% de aprobación desde marzo, una caída importante desde el 67% que exhibió en sus primeros meses de gobierno. El hombre detrás de las movilizaciones es Gilberto Lozano, empresario de la ciudad de Monterrey, una ciudad industrial que lidera el Frente Nacional Anti-AMLO, cuyos encendidos ataques se hicieron virales en redes sociales recientemente. Vamos a escuchar algunos audios recopilados por la agencia AFP en la que quedan de manifiesto la preocupación de algunos mexicanos con respecto al gobierno de López Obrador. Yo vengo a luchar porque López no se quede un día más. Cada día que pasa está destruyendo nuestras familias, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra educación. Es que él es un dictador. La está adaptando. Y está adaptando la Constitución a toda su agenda que trae, la agenda política que él trae. Entonces, ¿y a quién se trajo? A todos los sátrapas más corruptos que integran Morena. Por esto decimos fuera Morena, porque Morena es el López Obrador multiplicado. Bien, y otro de los males que aquejan México sin duda alguna es la pandemia. México y al mundo. Vamos a ver cómo están moviéndose los números en el mapa que provee Johns Hopkins y que es el que estamos siguiendo regularmente a diario para ver la evolución de los casos a nivel mundial. Son 10.700.000, bueno, tengo aquí, hay 10.538.577. Estados Unidos sigue a la cabeza de este recuento. Son 2.700.000 en ese país, más de esa cifra.
Además, Brasil, que ya presenta casi 1,5 millones de casos, Rusia 660,000, mientras que la India y el Reino Unido siguen en los lugares siguientes. Después Perú y Chile. La verdad es que el ascenso que han tenido estos dos países es alarmante en esta escala que estamos viendo, y yo creo que tenemos que prestar atención a América Latina, y de hecho vamos a seguir un poco más este recuento por ahí, porque no deja de preocupar el número de casos en diferentes países. En Centroamérica, por ejemplo, Panamá es el más afectado. En cuanto a los fallecidos, son ya 518,121 en todo el mundo. El país latinoamericano con más fallecidos es Brasil, con 60,000 ya, según las cifras oficiales. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que la pandemia de coronavirus sigue acelerándose alrededor del mundo, con una nueva ola de infecciones en Estados Unidos y un avance significativo en Brasil, donde ya las muertes han superado 60,000. En la última semana hubo por primera vez más de 160,000 contagios diarios, indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Estados Unidos el martes volvió a registrar más de 1,000 muertos en 24 horas, por primera vez desde el 10 de junio. El asesor principal de la Casa Blanca en la pandemia, Anthony Fauci, estimó que las infecciones podrían trepar a 100,000 diarias, más del doble que en los peores días, si la tendencia actual continúa. En Brasil hubo en las últimas horas 46,712 casos nuevos y 1,038 fallecidos. Como les hemos dicho aquí, disculpa, Joel, el doctor Anthony Fauci dijo hoy en un programa de radio en Inglaterra que en Estados Unidos en realidad nunca regresamos a la línea de base, así que esto ni siquiera se puede considerar una segunda ola porque nunca regresamos a la normalidad. Imagínate nada más, Joel, para ilustrar el problema. Ayer aquí en Florida hubo más de 10,000 casos nuevos del COVID-19. Increíble. Bueno, es un ascenso de verdad que nos alarma, y en América Latina se viven situaciones similares, aunque uno de los países que tiene esta situación controlada es Argentina. No obstante, controlada en términos, la verdad, bastante relativos, pero sí con respecto, por ejemplo, a Chile o a Bolivia o a Perú. Pero bueno, vamos a hablar de Buenos Aires, que volvió a la fase más restrictiva de la cuarentena, que empezó el 20 de marzo con el fin de contener los contagios del coronavirus. Esto a pesar de que la economía se ha visto ya diezmada desde el año 2018 y es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Los autobuses circulan con apenas media docena de pasajeros y hay un fuerte colapso en los accesos viales a la ciudad debido a los controles que marcaron la jornada. Las autoridades aspiran a reducir a la mitad el tránsito de personas en esta etapa, que se extenderá hasta al menos el 17 de julio. El uso de tapabocas es obligatorio y las autoridades han prometido aumentar el testeo y el aislamiento de las personas infectadas. Hasta ahora se renovaron poco más de 2 millones de permisos de circulación para trabajadores de actividades esenciales en el área metropolitana de Buenos Aires, en la que habitan unos 14 millones de personas y donde se concentran más del 90% de los nuevos casos en Argentina. Desde los primeros días de marzo, en Argentina se han registrado 64.517 contagios y han fallecido unas 1.310 personas, cifras que muestran que en realidad hay una evolución contenida de la pandemia, pero las autoridades temen una aceleración de la curva en invierno. La ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra al 50,5% en el país y al 55,5% en el área metropolitana de Buenos Aires, pero la semana pasada el aumento en la capital y su periferia fue de 30% según el Ministerio de Salud. Mientras tanto, Perú acaba de iniciar un desconfinamiento gradual para reactivar su economía. Después de 3 meses y medio de cuarentena nacional obligatoria, al fin las calles de Lima empezaron a llenarse otra vez de gente y de carros.
El desconfinamiento comenzó al finalizar el toque de queda nocturno en 18 de los 25 departamentos del país, entre ellos la capital, mientras que en los 7 restantes continúa la cuarentena hasta el 31 de julio, porque la incidencia de casos de coronavirus se mantiene alta. Las fronteras siguen cerradas. Lima, donde viven 10 billones de los 33 millones de peruanos y se concentran las mayores empresas, inició el desconfinamiento a pesar de que se concentra el 70% de los casos de COVID-19. El país registra más de 285,000 contagios y 9,600 muertos. Un descenso sostenido en la curva de contagios en las 2 últimas semanas influyó en la medida, dicen las autoridades. Las actividades económicas se regirán por severas restricciones. El aforo en restaurantes es ahora del 40% y en el transporte público solo pueden viajar el 50% de pasajeros, aunque esto no se cumplía este miércoles. Al cumplir un año de mandato, Laurentino Cortizo advirtió que en Panamá la situación por la pandemia está por empeorar en las próximas semanas. Cortizo manifestó que Panamá enfrenta el desafío más trascendente de su historia por la profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido el país. Panamá, con 4 millones de habitantes, suma 631 fallecidos y más de 33.500 contagios. En las últimas semanas, los casos diarios del nuevo coronavirus se han disparado de 200 a 1 millar tras la apertura de varios sectores económicos. Recientemente ha crecido el descontento social y se han multiplicado las protestas antigubernamentales. Además de la crisis sanitaria, Panamá enfrenta una situación económica difícil, con cerca de 200,000 contratos de trabajo suspendidos y previsiones que anticipan una contracción del crecimiento de un 2,2% para este año. Vamos a terminar hablando de Portugal, donde la situación sigue siendo preocupante. Después de haber sido uno de los países europeos que mejor había controlado la crisis de coronavirus, los nuevos datos certifican que el virus se está expandiendo, particularmente en la zona metropolitana de Lisboa. Y en apenas unas semanas, este país ha pasado a ser el segundo país en Europa en número de contagios, nada más detrás de Suecia. Pese a ello, ayer se dio la reapertura de sus fronteras con el Reino de España. El rey Felipe VI, el jefe del gobierno Pedro Sánchez, el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro luso Antonio Costa han protagonizado la reapertura simbólica de fronteras entre los vecinos ibéricos, que ha permanecido cerrada desde el pasado 17 de marzo por esta pandemia. Para subrayar la importancia de esta vuelta a la normalidad transfronteriza, primero se hizo un acto en Badajoz y luego en la localidad lusa de Elvas, a los que acudirán los 2 jefes de Estado y los 2 presidentes de gobierno. Jovel, me imagino que esta noticia la viste completa y viste todo el trayecto del rey, etcétera. Cuéntame cómo te sentiste. Las imágenes son extraídas directamente del canal de la Casa Real Española. Y bueno, la verdad es que sí, muy bonito. La verdad fue un acto muy interesante, muy sugestivo. Además, como decían ahí, esta normalidad transfronteriza es curiosa porque empezaron en España, llegaron el presidente y el primer ministro a España y luego cruzaron a Portugal. Y bueno, con el Tratado Schengen, la verdad es que las fronteras están siempre abiertas en una situación normal y el tráfico es muy normal, muy común. Y bueno, digamos que me alegra que ahora pueda volver un poco esta normalidad, pero hay que seguir con atención lo que va a terminar de ocurrir en España y en Europa una vez termine el verano, vuelva el frío, que es una preocupación, ¿no? Lo de la segunda ola sigue latente. En España, de hecho, se están suscitando nuevos brotes. Y aquí en Estados Unidos también tenemos que estar súper vigilantes porque a pesar de que hemos visto un gran repunte en el número de casos, como les hemos mencionado, no han tomado ninguna medida de confinamiento, las cosas no han cambiado en realidad de una gran manera. Aquí en Miami ahora es obligatorio ponerse una máscara si estás afuera, pero más de eso, los gobiernos tanto locales como federales no han tomado medidas para esta nueva ola del coronavirus, así que nosotros esperamos a ver qué es lo que va a pasar. Sí, bueno, yo creo que a nosotros también, hoy por ejemplo, han dicho que hay transmisión comunitaria
en la gran área metropolitana aquí en Costa Rica. Y bueno, en eso estoy yo, aquí vivo y nos toca cuidarnos más, tenemos que usar mascarilla, empiezan horarios nuevamente de restricción, todo lo que habían hecho hacia adelante, o sea, todo el desconfinamiento ha vuelto ha retrocedido y nos toca cuidarnos otra vez. Jovel, deberías contar lo que me contaste esta mañana de las tarjetas de crédito, es algo impresionante. Sí, uno de los principales bancos que tiene un sistema de tarjetas de crédito, yo diría que el más importante del país, Banco San José, anunció el despido de 300 personas y el cierre de 11 sucursales, pero además la suspensión del servicio de tarjetas de crédito. O sea, ya los clientes que tienen tarjetas de crédito con ese banco no van a poder utilizarlas más. Y bueno, esto se debe desde luego a la crisis económica que está generando el coronavirus. El banco pues evidentemente no tiene recursos para prestar dinero. Y hay que pensar cuánta gente debido a la crisis económica y de desempleo está sobreviviendo nada más con tarjetas de crédito. Aquí en Estados Unidos conozco a muchas personas así. Bueno, esas fueron las noticias de hoy. Acuérdense que mañana no hay Noti, pero el domingo hay un segmento especial para los factorcitos, niveles, independencia y democracia. Y también No Soy Clark, ¿no? Sí, mañana viernes vamos a hacer un live, Patricia y yo, en Instagram para que se lleguen. Es a las 8 de la noche. O sea, vamos a esperar a que empiece Agárrate a las 9, pero entonces desde las 8 nos ven en Instagram y ahí pues responderemos lo que quieran. Así es, por cierto que el Agárrate de mañana va a ser súper especial porque es un especial sobre los venezolanos detenidos en cárceles de inmigración aquí en Estados Unidos, así que no se lo pierdan. Y Jovel y yo y el FDP Noticias nos vemos el lunes. Bye.